Hola, Antu, yo te escucho perfecto. Bien, bien, tengan todos muy buenas noches. Antes que nada, darles un saludo de parte de la familia y Triple EPS UTP. El día de hoy estamos con la magíster ingeniera Leticia Ortega. Leticia es ingeniera geóloga que tiene más de 15 años de experiencia en ministerios con competencia de energía. Ella es consultora y además promueve actividades de beneficio en, en Venezuela y Ecuador para impulsar la institucionalización del sector energético y pues en ese objetivo se desempeña como conferencista, en temas de género y también tiene una relación con el diseño de políticas, planificación para el desarrollo y la un tema bastante interesante que se titula Interrelaciones entre la pobreza energética y el enfoque de género. Así que dice, creo que te dejo todos, pero antes una acotación súper chiquita. Sin que decirle que esto. Antu, yo no te escucho, no sé si es mi conexión o hay algún problema con el audio. Hola, ¿ahora se me escucha? Sí, sí, ahora sí. Oh, deme un minuto, voy a cambiarme de lugar. Me parece que el internet está mal. Hola Leti, ¿ahora sí me escuchas? Sí, sí, se escucha bien. Vale, voy a volver a hacer la presentación. Creo que mi internet está pésimo y me ha hecho correr. Vale.
Bueno, tengan todos muy buenas noches nuevamente a nuestra ponencia. El día de hoy nos está acompañando la magíster ingeniera Leticia Ortega. Leticia es ingeniera geóloga con 15 años de experiencia, trabajando como consultora en ministerios con competencia en energía. Ella promueve actividades en Venezuela y en Ecuador para impulsar la institucionalización del enfoque de género mediante charlas, webinars, seminarios y artículos. Con este objetivo, ella se desempeña como conferencista, profesora, consultora y, bueno, tiene bastante relación con el diseño de políticas, planificación para el desarrollo y la pobreza energética. Así que, Leticia, el webinar es todo tuyo y te agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros el día de hoy. Buenas noches, tengan todas y todos. Gracias a ustedes, Antu, por darme la oportunidad y el espacio para llevar este mensaje de la importancia y de la forma como el enfoque de género y la pobreza energética están relacionados. Bueno, el contenido de esta charla la he diseñado precisamente porque es un enfoque que nos va a permitir mezclar los resultados de una investigación social y ponerlos a la orden en lo que son las aplicaciones técnicas concretas que nosotros vamos a poder realizar a lo largo de nuestra práctica profesional. ¿Por qué se ha decidido hacerlo de esta forma? Pues porque todos nosotros y nosotras, como ingenieros e ingenieras, nos debemos a las personas, nos debemos a las comunidades a las que vamos a acercarnos para llevarles una solución energética. Tenemos que poner la ciencia y la tecnología a la orden de las personas para hacer sus vidas más sencillas, más dignas, y también enfocarlos para que la calidad de vida de las personas sea cada vez mejor y además nuestros proyectos energéticos lleven a su vez el éxito y la sustentabilidad tanto social, económica como ambientalmente a medida que se van ejecutando. Por lo tanto, la agenda que vamos a tener en la charla de hoy va a ser comenzar por estudiar rápidamente algunos conceptos básicos sobre género y luego vamos a ver cuál es su relación con la energía. ¿Cómo es posible que un concepto que normalmente ha estado tan imbuido en las ciencias sociales ahora lo traigamos hacia un espacio tan técnico como es el energético? Luego de esto vamos a revisar por qué decimos que la energía tiene un rol social y también para que podamos ver cómo cuando lo enfocamos de esta manera, eso nos va a permitir visibilizar una dimensión de la pobreza que hemos denominado pobreza energética y que ya tiene mucho tiempo llevándose a muchos espacios para ser medida y evaluada en diferentes lugares y en diferentes situaciones. Esta vez, sin embargo, yo se las quiero traer enfocadas desde la inclusión del enfoque de género en los proyectos energéticos que vayamos a llevar a cabo, cuando vayamos a hacer planificación, cuando vayamos a tener que diseñar alguna solución energética para una comunidad o para un distrito. Yo aquí no les estoy trayendo una charla detallada del paso a paso para incluir el enfoque de género en proyectos de energía, porque eso es toda una metodología bien diseñada y que toma su tiempo. Les estoy dejando al final de la charla una bibliografía que ustedes pueden revisar una vez que se interesen en estos temas, pero sí quiero dejarles aquí los conceptos básicos, la forma como se relacionan todos estos conceptos y también dejarles herramientas para que ustedes el día de mañana, cuando conformen equipos de trabajos, que seguramente van a ser multidisciplinarios y además van a ser diversos, ustedes puedan, como ingenieras e ingenieros desde el área técnica, sentarse en la misma mesa a conversar con profesionales de las ciencias sociales, poder entender el significado de los datos que ellos les van a mostrar y así entre todos compartir la misma terminología, compartir las mismas lógicas y poder entonces entre todos conseguir la mejor forma de convertir ese proyecto energético en una herramienta
positiva para la comunidad que vayan a intervenir y, por supuesto, para lograr disminuir las desigualdades de género que puedan presentarse allí. Bueno, como ya todos saben, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto de objetivos globales que los líderes mundiales adoptaron para combatir la pobreza, para proteger el planeta y sobre todo para asegurar que la prosperidad que podamos estar disfrutando en este momento también esté a la disposición para las generaciones futuras. Ellos en total son 17 y como sabemos están muy entrelazados entre sí. ¿Qué significa eso? Que cuando yo afecte algún objetivo sobre el cual yo esté trabajando en un área determinada, los otros objetivos en una mayor o menor grado van a ser también afectados. Esta interrelación nos permite entonces muchas veces abordar los objetivos en conjunto, que es lo que vamos a hacer en este momento en esta charla. Vamos a enfocarnos principalmente en el objetivo 1, que está relacionado con el fin de la pobreza, en el objetivo 5, que está relacionado con la igualdad de género, y en el objetivo 7, que como todos sabemos es el que está relacionado con la energía asequible y no contaminante. Bueno, vamos a comenzar a revisar entonces los conceptos de enfoque de género. Generalmente la gente relaciona la palabra género con el significado de sexo biológico o con la palabra mujer. Sin embargo, eso no es el género. El género, de una manera muy resumida, es la construcción cultural de la diferencia sexual. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que una diferencia sexual tenga una construcción cultural? Pues eso significa que cada sociedad va a asignar roles o papeles sociales diferentes para las personas en función del sexo biológico de nacimiento. Es decir, no se va a asignar estos roles desde el punto de vista social en función de las capacidades que la persona tenga, en función de sus aptitudes o incluso en función de sus ideales o de sus limitaciones incluso también. No, se les va a asignar desde el momento en el que nacen, única y exclusivamente por el sexo biológico de nacimiento. Entonces, a través del género es que cada uno de nosotros y nosotras aprendemos cómo ser mujeres y cómo ser hombres en la sociedad. Y también aprendemos qué es lo que se va a esperar de nosotros a lo largo de toda nuestra vida y, por supuesto, en nuestra edad adulta. En cualquier literatura que ustedes revisen, e incluso si ustedes revisan sus propios conceptos y su propia experiencia, van a poder notar que en términos generales nuestra cultura occidental se caracteriza por ver lo masculino y lo femenino como dos conjuntos de características bien diferenciadas. Entonces, en términos generales, en nuestra cultura consideramos que lo objetivo, lo racional, el espacio público, el pensamiento abstracto, el pensamiento matemático y la mente está relacionado más con lo masculino, mientras que relacionamos lo femenino más con lo subjetivo, con las emociones, con los valores, más que con lógicas que van más relacionadas con valores que con los hechos, el espacio privado, todo eso lo relacionamos más con lo femenino. Pero además de eso, nosotros asumimos en nuestra sociedad que el hombre, es decir, el varón de la raza humana, es el ícono de lo masculino. Y por ende, todas estas características como que se las colocamos encima y asumimos que son naturales en todos los hombres. Todas estas características a las que hemos colocado en el grupo o en el conjunto de lo masculino. Y de la misma forma, como asumimos que la mujer es el ícono de lo femenino en la raza humana, todas estas características también se las achacamos a ellas única y exclusivamente porque han nacido con 2 cromosomas X. Esto es una forma dicotómica de ver a las personas y en general de ver las cosas que todos los seres humanos tenemos. Al ver las cosas de forma dicotómica es porque tenemos 2 extremos. Por ejemplo, en este caso, masculino-femenino, ¿sí? Es como si analizáramos que las cosas solamente pueden ser o A o B, o negro o blanco, o bueno o malo, o arriba o abajo, o superior o inferior, o positivo o negativo. Eso es una forma dicotómica de ver las cosas y de alguna forma nosotros y nosotras tendemos a
a que nuestras lógicas funcionen así. Y por supuesto, cuando vemos las cosas de forma dicotómica, también asignamos valores. Entonces, si decimos que este extremo es positivo, automáticamente el otro extremo es negativo. En nuestra sociedad, además, le hemos dado siempre mayor valoración social a lo que ha sido definido como masculino que a lo que ha sido definido como femenino. Entonces, por ejemplo, nosotros le damos mayor valoración al pensamiento objetivo que al subjetivo, ¿sí? Le damos mayor valoración al razonamiento matemático o a la inteligencia matemática que a la inteligencia emocional. No quiero decir que las mujeres no tengan inteligencia matemática o que los hombres no tengan inteligencia emocional. No. Fíjense que yo no digo los hombres y las mujeres, yo digo lo masculino y lo femenino, porque son características que nosotras culturalmente, nosotras y nosotros culturalmente, los hemos agarrado y los hemos puesto aquí en esta bolsa o aquí en esta bolsa, ¿ok? En realidad todos los seres humanos tenemos todas estas características, pero culturalmente creemos que esas cosas están separadas y no son intercambiables. Esa es una forma dicotómica de ver las cosas y es fundamental que ustedes puedan entender y abstraer este concepto que les estoy diciendo para ir entendiendo los que vienen más adelante. Entonces, como damos esa diferente valoración a lo masculino y a lo femenino, también hemos puesto entonces al varón o al hombre de la raza humana como el representante de la humanidad. Fíjense que muchas veces se dice, el hombre llegó a la luna. No es que el hombre llegó a la luna, la humanidad llegó a la luna, los seres humanos llegamos a la luna. El hombre de las cavernas, no era el hombre de las cavernas, eran las personas que vivían en las cavernas. A eso me refiero. Se utiliza el adjetivo de lo masculino de manera general para tener una visibilización de toda la humanidad. Y no es así. Todos somos, tanto hombres como mujeres, mitad y mitad, de hecho. Fíjense en este ejemplo rápido que les voy a mostrar acá. Aquí tenemos unas imágenes que para todos nosotros son comunes. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos visto estas imágenes. Fíjense en la imagen de la izquierda con la palabra evolución. Es una imagen que hemos visto desde que éramos niños, o por lo menos los de mi generación la hemos visto desde que éramos niños, cuando estudiábamos la evolución del ser humano, cómo llegamos de ser un primate a ser un Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Y siempre nos han mostrado esa imagen con la evolución del hombre, ¿ok? Nunca hemos visto esa imagen, o por lo menos en mi generación, no hemos visto esas imágenes de esa evolución, de ese crecimiento con una mujer. Siempre ha sido colocado un hombre. Y esas son imágenes que van quedando en nuestro imaginario y por consiguiente de manera implícita, de manera natural, las colocamos allí y forman parte de nuestras lógicas de pensamiento. Fíjense la siguiente imagen que está relacionada con la perfección, ¿verdad? Es el famoso dibujo de Da Vinci donde él coloca cuáles son las dimensiones del hombre perfecto. Da Vinci no se tomó la molestia de buscar cuáles eran las dimensiones de la mujer perfecta, porque en realidad se asume que lo masculino es la principal forma de representar a toda la humanidad. Fíjense que es tanta la valoración superior que se le da a lo masculino frente a lo femenino en nuestra sociedad que incluso hasta la imagen que le asignamos a la divinidad en cada una de las religiones, sobre todo en las 3 religiones principales del mundo occidental, es una imagen masculina. Fíjense, a ese nivel llega lo que nosotros creemos que es algo natural y que en realidad es algo cultural, porque las dos dimensiones deberían estar en el mismo espacio y en el mismo nivel de valoración. Ahora, ¿cómo sucede este aprendizaje del que no nos dimos cuenta, pero que ya tenemos inserto en nuestros conceptos y en nuestro imaginario? Pues eso sucede a través de la educación que vamos adquiriendo desde que somos pequeños. Y a eso se le ha llamado socialización diferencial. ¿Qué es la socialización diferencial? Pues es la consideración social y familiar en la que se establece que niñas y niños están llamados a desempeñar diferentes papeles en su edad adulta.
Por lo tanto, a medida que van siendo educados, se les fomenta en ellos un aprendizaje diferenciado de habilidades que luego ellos van a seguir desarrollando. Fíjense entonces en esa imagen tan sencilla donde colocamos como se asume que la maternidad es el principal rol de la mujer, entonces a la niña se le va instando a jugar con bebés y con comida, ¿ok? Mientras que al varón que se le asigna, entre otros papeles, el papel de ser el que resuelve, de ser el que arregla, entonces se le va relacionando más con herramientas y con cosas mecánicas, ¿ok? Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Fíjense en estas otras imágenes que les traje acá rápidamente, es para ilustrarles rápidamente estos conceptos, porque de verdad que es importante que los puedan abstraer para poder luego entender mejor lo que viene más adelante. La imagen del centro, que es de colores, es una estantería en una librería cualquiera, ¿ok? La izquierda es un libro dirigido exclusivamente a las niñas. ¿Y qué es lo que dice el título? Dice cómo ser atractiva. Un poquito más abajo dice cómo ser además fabulosa. En cambio, la imagen del libro que está dirigido exclusivamente a los varones dice cómo ser listo y un poco más abajo dice y además inteligente. ¿Por qué se hace esto? De esa forma, a través de los medios de comunicación, a través de la escuela, a través de la familia, a través de a través de la literatura, se va instando a que el día de mañana tanto los niños como las niñas se parezcan a esas imágenes que luego ustedes pueden ver allí a la izquierda y a la derecha de esos libros, ¿ok? Que la mujer se parezca a esa imagen y se reconozca y se identifique como parte de esas imágenes familiares que ustedes ven allí, donde se está haciendo trabajo doméstico, trabajo del hogar, donde se está como en un ambiente familiar con la abuela, la madre y las dos hijas, y además también con el hecho de ser atractiva, ¿ok? Por el otro lado, también se espera que el hombre sea atractivo, pero también porque tiene un éxito social y un éxito económico, pero además, como ya se le ha ido instando, es una persona que está puesta en el espacio público para resolver y además para hacer trabajos duros y trabajos rudos, ¿ok? Entonces, los agentes de esta socialización diferencial son, como ya les dije, la familia, la institución educativa, los medios de comunicación, la religión, incluso el lenguaje. Son diferentes formas en las que vamos, digamos, empujando a los niños y a las niñas a ir asumiendo poco a poco y de manera aparentemente natural esos roles que luego van a desempeñar. Por eso es que hoy en día es tan importante estimular en las niñas, y es algo que bueno, ustedes pueden ver en las redes sociales y en general en la internet en general, pueden ver que se está impulsando a que las niñas se interesen también con las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología y las matemáticas, conocidas en sus siglas en inglés como las STEM. Esto es muy importante porque el día de mañana, y es un mañana que ya está bastante cerca, esas van a ser las carreras del futuro y por consiguiente van a ser las carreras mejor remuneradas. Entonces debemos impulsarlas a que ellas también tengan la oportunidad de optar por esos espacios. ¿Por qué? Bueno, porque a las mujeres se les ha educado y se les ha estimulado a estar atentas de las variables que tienen que ver más con el cuidado y el mantenimiento de la vida, mientras que a los hombres se les insta a estar más pendientes del progreso, de la ciencia y de la tecnología. Claro, como el sector energético, que es el que nos compete en esta charla, es un espacio que tiene que ver precisamente con esas áreas, con el progreso, con la ciencia y con la tecnología, históricamente ha estado ocupado principalmente por hombres, ¿sí? Por los varones de la raza humana. Y cuando tú tienes un grupo de personas que están unidas, trabajando arduamente en función de un objetivo, pero además esas personas tienen una forma similar de enfocar los problemas o de enfocar las soluciones o enfocar los diseños de una política energética, pues más o menos siempre se van a buscar formas similares de resolver estos problemas. Cuando tú insertas en ese equipo de trabajo formas distintas de enfocar, entonces comienzas a tener
no solamente soluciones distintas, sino que estás enriqueciendo el equipo y por consiguiente enriqueciendo los resultados. Entonces, si hoy en día ya cada vez es más lo que se ha entendido, que la energía tiene que estar al servicio de las sociedades y al servicio de las personas y debe ser utilizado para el mantenimiento de la vida, entonces necesitamos agarrar a este grupo de personas que han sido clasificadas como mujeres y que han sido educadas de una forma específica y debemos introducirlas en esos espacios para que puedan introducir también estas lógicas de pensamiento y de mantenimiento de la vida con a estar interrelacionadas con las lógicas del progreso, de la ciencia y la tecnología, y que todas ellas unidas puedan ir hacia un mismo objetivo. Es una forma distinta, es una forma siglo XXI, si quieren, de ver las cosas. No es que no se haya dicho antes, es que no es fácil que en los espacios del sector energético se incluyan este tipo de consideraciones. Y la idea de esta charla es precisamente mostrarles formas distintas de hacer estos análisis, porque el día de mañana, cuando ustedes estén ejerciendo sus carreras, puedan tomar todas estas consideraciones en cuenta. ¿Ok? Ajá, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Resulta que precisamente una de las consecuencias principales de esta socialización diferencial son los estereotipos de género, que ya se relacionan con la lámina, la segunda lámina que les mostré con respecto a lo que es lo masculino y lo que es lo femenino, ¿sí? Estos estereotipos, más allá de que no todas las mujeres o no todos los hombres encajamos al 100% en esta descripción, no quiero decirles que esto es algo rígido y que es así como yo lo estoy diciendo, no, lo que les quiero decir es que son ideas que tenemos insertos en nuestra cultura y que forman parte de nuestras creencias y de nuestros imaginarios. Entonces, es muy importante que estemos conscientes de ello, porque de repente las mujeres podemos decir, no vale, yo no soy pasiva o yo no soy sumisa, y en realidad tampoco soy tan amable, ¿sí? Y tampoco soy dependiente. O un hombre puede decir, pero bueno, yo no soy agresivo y yo a veces lloro y para nada soy tosco ni soy cruel, pero sí soy una persona activa, ¿ok? Insisto, no es que yo esté diciendo que todos somos así como está allí. Lo que les quiero decir es que son preconceptos que tenemos insertos en nuestra mente y que es lo primero que va a surgir cuando estemos en una lluvia de ideas, por decirlo de alguna manera, o en un equipo de trabajo y tengamos que buscar soluciones energéticas para una comunidad. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto de cómo son las mujeres y cómo son los hombres con respecto a la energía? Ya les voy a explicar, tiene mucho, mucho que ver. Ya les voy a explicar poco a poco. Bueno, entonces, todos estos conceptos que les estoy mostrando desembocan además en los roles de género y en la división sexual del trabajo. Y es aquí donde comienza a tomar forma lo que les quiero tratar de transmitir con respecto a la relación que hay entre el género y la energía. Fíjense, a las mujeres se les ha asignado desde el punto de vista social como su rol primordial el trabajo reproductivo. ¿Qué es el trabajo reproductivo? Es el trabajo, las tareas y las actividades que se realizan para el mantenimiento de la vida, es decir, lo doméstico, lo que tiene que ver con el cuidado, cuáles son las actividades que tienen que ver con el cuidado, lo hogareño, la comida, el aseo, el cuidado de los enfermos, y no solamente de los enfermos, de los niños pequeños, de los ancianos, incluso de una persona que no necesariamente está enferma, pero tiene una condición que necesita ser atendida para poder subsistir. Esa es la asignación primordial de las mujeres, dentro de estos conceptos que les vengo diciendo de lo social, ¿ok? Desde el punto de vista de los hombres o de los varones, el trabajo productivo, es decir, aquel trabajo que genera bienes económicos o que genera dinero, ¿ok? Que genera un salario, un sueldo, una remuneración, es la asignación primordial del hombre. Muchas veces se dice o se tiene la imagen de la mujer como cuidadora y el hombre como el padre proveedor, ¿sí? Son como dos imágenes que están allí siempre en nuestra mente, en nuestras lógicas. Entonces, esos son mandatos sociales. No quiere decir que la mujer no deba ser productiva, por supuesto que debe ser productiva. No quiere decir que el hombre no deba realizar trabajo doméstico, por supuesto que debe realizar trabajo doméstico.
Insisto, lo que quiero decir es que estos trabajos son sus asignaciones primordiales desde el punto de vista social. Ajá, entonces, fíjense acá para ilustrarles estos conceptos que les estoy diciendo para que ustedes puedan verlo con números concretos, una realidad latinoamericana. Este gráfico que les estoy mostrando acá lo pueden revisar en la página web del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. Y los datos que les estoy mostrando son de marzo, de principios de este mes, ¿ok? De marzo del 2021. Acá les estoy dejando no sé si se ve el mouse. Sí, ¿verdad? Ajá. Acá les estoy dejando el link para que luego puedan accesarlo, ¿ok? Y aquí unos conceptos para poder leer mejor el gráfico. Entonces, ¿qué es el tiempo total de trabajo? ¿Qué es lo que este gráfico nos está mostrando? Es la suma de todo el trabajo reproductivo más todo el trabajo productivo que una persona hace en una semana, ¿ok? Estos son datos concretos realizados con encuestas nacionales en cada uno de estos países que están allí, que son un total de 16. El color verde está representando a las mujeres, el color gris está representando a los hombres. La tonalidad oscura representa el tiempo de trabajo reproductivo, es decir, el tiempo de trabajo en el hogar doméstico no remunerado, y la tonalidad clara representa el trabajo productivo, es decir, el trabajo que sí es remunerado. Fíjense un ejemplo. En Argentina, 42.4 está en el verde oscuro. Quiere decir que las mujeres en Argentina, en promedio, semanalmente, dedican 42.4 horas al trabajo reproductivo, al trabajo doméstico, al trabajo no remunerado. Por su parte, los hombres en promedio en Argentina semanalmente le dedican 17.3 horas al trabajo reproductivo, al trabajo no remunerado. Por su parte, en Argentina, las mujeres dedican 15.2 horas semanales al trabajo productivo en promedio, mientras que los hombres le dedican 33.2 horas. Cuando revisamos y analizamos este gráfico, podemos encontrar los siguientes resultados. De todos esos 16 países, el 70% de ellos tienen las mujeres un tiempo total de trabajo igual o superior al de los hombres. Y en los otros 30% países, que en total son 5, ¿ok? Los hombres semanalmente superan en tiempo de trabajo a las mujeres entre 30 minutos y 2 horas semanalmente. Ahora bien, en todos estos países que hay aquí, sin excepción, las mujeres le dedican más tiempo al trabajo doméstico no remunerado que los hombres. En promedio, las mujeres dedican 35 horas semanales al trabajo no remunerado y los hombres le dedican 13 horas semanales al trabajo doméstico o no remunerado. Por su parte, las mujeres en promedio en estos 16 países dedican 20 horas semanales al trabajo remunerado o productivo, mientras que los hombres le dedican 40 horas semanales. En suma, en todos estos países, tanto las mujeres como los hombres tienen tiempo de trabajo más o menos similares, ¿ok? Sin embargo, semanalmente las mujeres superan en promedio en 4 horas a los hombres, semanalmente. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene, tanto para unas como para otros, esta desigualdad en la distribución del trabajo no remunerado? Bueno, pues indiscutiblemente que las mujeres van a generar menos ingresos, ¿ok? Y esto, por supuesto, las va a colocar en una situación de vulnerabilidad económica. También esta es la razón por la que existe el famoso techo de cristal de lo que muchas mujeres nos tenemos que enfrentar en nuestros espacios de trabajo, ¿sí? Si las mujeres son jefas de hogar o son las únicas o las principales representantes del sustento económico dentro del grupo familiar, pues también eso los va a colocar en una situación de vulnerabilidad económica, porque no van a poder dedicarle tanto tiempo al trabajo productivo y por consiguiente a su propio crecimiento profesional, intelectual y económico, ¿ok? Lo cual es una desigualdad de género.
Todo esto, por supuesto, termina convirtiéndose en un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Ahora, si se pudiera lograr que ese trabajo reproductivo fuese mejor distribuido entre los varones, entre los hombres y las mujeres, pues entonces las mujeres tendrían mayor tiempo para estudiar, mayor tiempo para dedicarse al trabajo productivo e incluso mayor tiempo para descansar, porque todos merecemos también tener horas de descanso en nuestra cotidianidad. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta y cómo podemos cuantificar o reconocer o sistematizar estas desigualdades de género en nuestra sociedad? Pues existen varias herramientas de género que nos lo permiten, que son métodos que nos permiten tomar la información, como ya les decía a ustedes cuando les decía al principio de la charla, vamos a sentarnos en la misma mesa con profesionales de las ciencias sociales y vamos a ver los resultados de esa investigación. Esa investigación tiene que dar resultados sistemáticos, no son resultados que son desordenados, ¿sí? Hay un sistema y hay una forma de organizar esa información para poderla utilizar como indicadores. Entonces, para poder tener una mejor comprensión de la situación de género en una comunidad determinada a la cual vamos a llevar un proyecto energético, hay que hacer varias herramientas y las más comunes, las que han llevado los mejores éxitos en estos análisis, las estoy mostrando acá. Las de la izquierda, que son las que están en color verde, son formas de analizar un grupo de personas o una comunidad desde el punto de vista de 3 áreas socioeconómicas, que son las tareas productivas, las tareas reproductivas y el trabajo comunitario. Las dos primeras ya las hemos revisado bastante bien. Entonces, y el trabajo comunitario se refiere a aquel trabajo que se realiza con y por la comunidad, en la que por supuesto todos vivimos, ¿ok? Puede ser que trabajes en la junta de condominio, puede ser que te integres a una junta de vecinos, a un consejo comunal, depende del nombre que tenga esa organización de las personas en cada país. Lo importante es que un grupo de personas de una comunidad se organizan para juntos hacer un proyecto enfocado en buscar el bienestar de la comunidad y no solamente el beneficio de una persona o de una familia. Un ejemplo puede ser que las personas se pongan de acuerdo y hagan un proyecto para mejorar las instalaciones de agua potable o mejorar las instalaciones para la disposición final de la basura, ¿sí? Que son problemas que muchas veces tenemos y que afectan indiscutiblemente nuestra salud y nuestro bienestar. Generalmente, las mujeres se integran al trabajo comunitario. De hecho, en Venezuela hemos visto en nuestras estadísticas que puede haber una participación de las mujeres en las diferentes organizaciones sociales hasta de un 80%, ¿ok? Se ha visto también que este trabajo comunitario es como una extensión de las tareas reproductivas, porque al final lo que estamos buscando, de alguna forma, al mejorar esa condición, eso va a repercutir en también la mejora de la calidad de vida en el hogar, pero también en mejorar las condiciones para que ella pueda realizar de una manera más eficiente su trabajo doméstico y de cuidados. Entonces, como se tiene esa conciencia de que cuando yo arreglo lo que está allá afuera, arreglo lo que está aquí adentro, entonces la mujer asume ese papel del trabajo comunitario, que también es no remunerado, y entonces se dice que la mujer tiene triple rol: el reproductivo, el productivo y el comunitario. Mientras que los varones se dedican principalmente, por supuesto, a su rol principal, que es el del trabajo productivo, y también se incluyen y se integran y se interesan por el trabajo comunitario. Pero rara vez vemos a los amigos, a los compañeros abocados a las tareas reproductivas. Entonces es principalmente la mujer quien ejerce el triple rol más que los hombres. Otro enfoque analítico que es complementario a este es enfocarnos en cuáles son las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las personas. Las necesidades prácticas están relacionadas con las actividades cotidianas que las personas ejercen dentro del hogar y que generalmente tienen que ver con sus funciones y sus responsabilidades.
como se trata del hogar, pues las funciones de la mujer son de ser madre, de ser esposa, de ser cuidadora de los diferentes miembros, sobre todo de los vulnerables, y entonces se tiene que indagar cómo es cómo son esas actividades y qué necesidades tienen ellas para poder desarrollar eficiente y adecuadamente esas actividades. Cuando nos enfocamos en mejorar las condiciones de las necesidades prácticas, entonces aparecen los intereses estratégicos que quizás puedan ser algo un poco menos tangible, le podamos decir que es como algo más blando y que está más relacionado con cuáles son las características de las relaciones entre las personas, entre los hombres y las mujeres, que mantienen las desigualdades de género, que mantienen alguna situación de subordinación económica o de subordinación social o de subordinación incluso hasta política, ¿sí? Y entonces enfocarnos en ver cuáles son los intereses para poder ir más allá de esa situación de desigualdad. Pero además, desde el punto de vista de los proyectos energéticos, ya la experiencia internacional ha demostrado que en este enfoque analítico del que les estoy hablando, necesitamos, como les digo, en el caso de los proyectos energéticos, incluir también las necesidades productivas, no solo las prácticas. ¿Por qué? Porque la energía, como ya vamos a ver más adelante, es una herramienta fundamental para apoyar cualquier emprendimiento que las mujeres o los hombres vayan a desarrollar desde el hogar. Entonces, es muy importante incluir en estos análisis cuáles son las necesidades productivas tanto de las mujeres como de los hombres. Bien, entonces, ¿cuál es entonces la relación que existe entre el género y la energía? Ellos se relacionan por el hecho de que al tener diferentes roles y responsabilidades tanto dentro como fuera del hogar, las necesidades energéticas de hombres y mujeres también son distintas. Y estas diferencias son más palpables en los contextos donde el acceso a la energía es limitado, es escaso o es nulo. Y por consiguiente, son esos los contextos a los cuales nosotros vamos a ir con un proyecto o una solución energética. Si nosotros estamos en un hogar donde las instalaciones eléctricas y los servicios en general funcionan muy bien, estas desigualdades de género desde el punto de vista energético no van a ser tan palpables, o simplemente la energía no va a ser algo que profundice las desigualdades de género, ¿sí? El enfoque que yo les quiero dar acá y que yo les quiero mostrar es que las desigualdades de género se van a profundizar cuando el acceso a una fuente energética es limitado, es escaso o incluso es nulo. ¿Por qué sucede eso? Bueno, fíjense, en el hogar, el hombre, porque es su principal rol, debe salir al espacio público a cumplir con su trabajo productivo, ¿ok? Y en este caso, el patrono es quien se encarga de resolver el suministro de energía y las herramientas que él necesita para desarrollar su trabajo, ¿de acuerdo? Por su parte, las mujeres deben cumplir con el trabajo doméstico y reproductivo, independientemente de que tengan además que cumplir con un trabajo productivo, que pueden hacerlo tanto dentro como fuera del hogar, ¿ok? Pero ellas tienen que cumplir con unas funciones domésticas y de cuidados, de las cuales además depende el funcionamiento de toda la familia. Si no se cumple con esas funciones, la familia no funciona, la familia, los diferentes integrantes no pueden ir a trabajar, no pueden ir a estudiar, no pueden ir a hacer las actividades que necesiten hacer. Todas las actividades que todos los familiares desarrollan en el espacio público están apoyados en las actividades domésticas que la mujer realiza para impulsarlos. Entonces, esas actividades que ella realiza tienen o necesitan hacer uso de una fuente energética. Por consiguiente, las necesidades energéticas que tienen las mujeres van a ser distintas a las necesidades energéticas que tienen los hombres dentro de un hogar. Entonces, cuando nosotros llevemos una solución energética o un proyecto energético a una comunidad,
no vamos a estar afectando de la misma forma la vida de las mujeres y la vida de los hombres, ¿ok? Porque cada uno de ellos nos van a decir cuáles son las diferentes necesidades que ellos tienen. Si tienen alguna pregunta, no sé, si hasta aquí se están entendiendo los conceptos. ¿Sí? Bien, voy a continuar. Fíjense en este ejemplo muy concreto que les traigo una vez, que tiene, esto es un estudio que en el año 2000 se hizo en Ghana, en un proyecto de biogás. Se estaba pensando en más adelante hacer un proyecto o traerles a esa comunidad, una comunidad rural bastante pobre, y en estas comunidades que generalmente son rurales y son aisladas, es decir, a las cuales no les llega el tendido eléctrico, la forma de darles, de apoyarlos en conseguir una fuente energética es utilizando las energías renovables que están disponibles en el lugar, ¿sí? Las opciones que ellos tienen allí en esa localidad. Entonces, se pensó, además de ese proyecto de biogás que ellos estaban haciendo, se pensó en llevarles también paneles solares. Para comenzar a hacer la indagación sobre las necesidades energéticas, se les preguntó por separado a mujeres y a hombres dónde querían colocar los puntos de luz dentro de la casa. Entonces, fíjense qué interesante en lo que dice aquí en la tabla. Las mujeres pidieron los puntos de luz en la cocina, en su habitación de trabajo y hacia atrás de la casa, que es donde tienen los baños, porque culturalmente en estas zonas los baños los colocan hacia la parte de atrás de la casa, hacia el final de los patios, porque es una mejor forma para poder disponer de las aguas residuales que se generan en los baños, ¿ok? Entonces, ¿por qué las mujeres necesitaban la luz en la cocina? Pues obviamente para poder tener mayor tiempo de estar en la cocina preparando las comidas. Lo necesitaban en la habitación de trabajo. En este caso, generalmente el trabajo que ellas hacían en esta comunidad para generar ingresos por su cuenta era la costura, ¿ok? Y ellas generalmente lo hacían era en la noche, cuando ya habían salido de todas sus responsabilidades hogareñas. Y también como en la noche era cuando ya estaban desocupadas, era el momento de bañar a los niños. Entonces ellas querían tener luz hacia la parte de atrás de la casa, porque como era de noche no se fueran a tropezar mientras iban caminando hacia allá, o incluso teniendo una iluminación, los animales no se acercaban y no podían agredirlas. Los hombres, por su parte, pidieron que la iluminación se colocara preferentemente en el frente de la casa para poder tener momentos de entretenimiento y de descanso, lo cual es totalmente lógico porque ya ellos venían de un arduo día de trabajo. Pero fíjense la diferencia de lógicas de pensamiento. Mientras la mujer seguía pensando en su trabajo, no en su descanso, y en mejorar las condiciones de trabajo que ellas tienen, el hombre sentía que ya había cumplido con su rol, que había cumplido con su responsabilidad primordial, y ahora pensaba, como es lo lógico y como debería de ser, en su merecido descanso. Esto es apenas un ejemplo muy sencillo, pero para que ustedes puedan palpar por qué es importante incluir el enfoque de género y preguntarle a cada uno por separado qué es lo que necesita y cuáles necesidades energéticas tenemos para que nosotros y nosotras podamos diseñar nuestro proyecto energético en función de esas diferencias. Bueno, desde la década de los 90 ya diferentes organismos internacionales se enfocaron en el estudio de la relación entre el género y la energía. Y ya desde ese entonces se estaba alertando de la necesidad no solo de hacer seguimiento a los proyectos energéticos desde el principio, sino además tomar, diseñar y diseñar indicadores que nos permitan hacer seguimiento desde el inicio, durante al final del proyecto y además luego de su implementación en términos de equidad social, de disminución de la pobreza, desde el punto de vista de disminuir la pobreza energética y también desde la equidad de género. Son alertas que ya se están dando desde hace más de 30 años, ¿ok?
porque no hay suficientes datos para medir estos cambios. Y recuerden que al final la energía tiene que estar puesta a la orden de las personas, tiene que estar a la disponibilidad de mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos, ¿sí? Que no sea un beneficio para unas solas personas, sino que sea visto como un derecho humano el tener energía para resolver todas tus actividades. Porque hoy en día, en el siglo XX, en el siglo XXI, dependemos muchísimo de la energía para poder tener una vida digna y de calidad. Entonces, se ha hecho mucho hincapié en la necesidad de desarrollar, de diseñar indicadores que nos permitan hacer este seguimiento, porque no es una práctica común en el sector energético. Usualmente en nuestro sector nos hemos enfocado más en hacer las evaluaciones que nos permitan aumentar la oferta, aumentar el suministro energético y también seguir desarrollando tecnologías comerciales que nos permitan mejorar, como les decía, esa oferta. Pero entonces, ¿qué hacemos con aumentar la oferta si no estamos pendientes de que esas personas puedan realmente disfrutar de esa energía? Bueno, y de hecho, afortunadamente, desde ya principios del siglo XXI, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se comenzó a entender, se comenzó a visualizar que la energía, de hecho, a pesar de que no estaba incluida en ninguno de los ODM, se entendió que, bueno, primero que debimos haberlos incluido, ¿ok? Porque sin ella no se puede cumplir con ningún objetivo, no se podía cumplir con ninguno de los objetivos de desarrollo del milenio. Por eso es que cuando en el 2015 se diseñan los nuevos objetivos, ya la energía pasa a formar parte fundamental de ellos, ¿ok? Entonces, pero para poder llegar a ese entendimiento en el 2015, ya desde principios de siglo, la energía comenzó a ser recurrente en los espacios donde también se hablaba de temas sociales, de temas económicos, de temas ambientales y de temas de desarrollo, porque se comenzó a entender que la energía tiene un rol social. ¿Qué significa eso? Que hay que ponerlo a la disposición de las personas, que la energía tiene que estar para beneficiar a las personas y no, como les decía, como un beneficio de solamente unos pocos elegidos. Perdón. Bien, ¿cómo podemos hacer nuestros análisis para aprovechar adecuadamente el rol social de la energía? Bien, hay varias propuestas. Yo les traje aquí una bien interesante que tiene que ver con unos autores mexicanos que en el año 2016 hicieron este planteamiento. Ellos dicen que hay que tener en cuenta las necesidades básicas que son propias del ser humano y que estas necesidades van a generar necesidades energéticas, ¿sí? Estas necesidades básicas son las mismas para todos los seres humanos en cualquier latitud y en cualquier época, que son subsistencia, protección, entretenimiento y diversión, ocio, placer, creación y más recientemente conectividad. Cada una de estas necesidades están relacionadas con una necesidad energética o con un uso final de la energía, como les estoy mostrando en esta lámina. Fíjense, por ejemplo, el uso final relacionado con cocción de alimentos, calentamiento de agua, conservación de alimentos, ¿ok? Estos que están acá están relacionados con necesidades básicas como la subsistencia y la protección. Estas necesidades básicas son las que garantizan la integridad física de los seres humanos. Si nosotros no tenemos esa integridad física y química, ¿ok? No podemos enfocarnos en satisfacer necesidades igualmente importantes para nuestro desarrollo como seres humanos, porque recuerden que no somos solamente un ser biológico, somos seres biopsicosociales. Por lo tanto, necesitamos satisfacer el entretenimiento, el placer, la creación y los momentos de ocio para poder descansar, ¿sí? Pero no podemos enfocarnos en estas necesidades quizás un poco más blandas si primero no atendemos las más concretas de subsistencia y de protección. Y qué casualidad que esas necesidades básicas de subsistencia y protección están relacionadas con usos finales de la energía que son de
trabajo reproductivo o trabajo no remunerado. Volvemos entonces a nuestros conceptos anteriores, ¿sí? Una vez más, son fundamentales las actividades relacionadas con el trabajo reproductivo para que la familia pueda funcionar. Fíjense entonces igualmente el confort térmico dentro de la vivienda también está relacionada con la subsistencia y la protección, pero la iluminación también es muy importante para poder desarrollar muchas de las actividades como el cuidado, el estudio, la lectura, la investigación, sobre todo ahora que estamos confinados todos en el espacio doméstico por la pandemia, también el juego y el disfrute del tiempo libre, ¿ok? Bien, pero no basta con que necesitemos la energía, también tenemos que acceder a ella, ¿sí? Y depende de las características que tenga el suministro de la energía, es que nosotros realmente vamos a poder decir si tenemos o no un contexto donde la energía está a la orden de las personas o, como decíamos al inicio de la charla, es algo que tiene un acceso limitado, escaso o nulo. Para poder identificar, para poder medir la calidad del acceso a la energía, tenemos 4 características que les he traído para acá: la asequibilidad, la seguridad, la estabilidad y la disponibilidad. La asequibilidad, como ya ustedes saben, tiene que ver con el hecho de que la familia pueda costear la energía que va a consumir, bien sea la eléctrica, bien sea que le llegue el gas por bombona o que le llegue el gas por tubería, lo que sea que va a consumir dentro de su hogar, ¿ok? La familia, es decir, que la energía es asequible, es que la pueda costear. Pero últimamente también se ha dicho que no basta con tener la capacidad económica para poder costear esa energía. También es necesario tener la capacidad económica que nos permita adquirir y hacer mantenimiento de los equipos y los bienes económicos que van a hacer uso de esa energía, como les había mostrado acá. Si yo voy a cocer alimentos, yo necesito una cocina a gas o una cocina eléctrica, o por lo menos tener con qué fabricar un fogón. Si yo voy a hacer conservación de alimentos o refrigeración, necesito una alacena y una nevera. Si yo necesito iluminar, es decir, si yo tengo esa necesidad energética, pues como equipo o como bien voy a necesitar un bombillo o una lámpara de querosén o al menos unas velas. Y así sucesivamente. ¿A qué nos referimos con seguridad? Nos referimos simplemente a que el acceso a la energía no sea sinónimo de poner en riesgo nuestra integridad física, ¿sí? Que cuando yo que cuando yo tenga en mi casa una instalación eléctrica, no vayas a tener un cortocircuito o no vaya a tener, como decimos en Venezuela, un corrientazo que nos podamos electrocutar, ¿sí? O que de repente, porque fui a buscar leña afuera, terminé cayéndome y teniendo una fractura, ¿sí? Entonces, la seguridad es fundamental también para tener en cuenta con respecto al acceso a la energía. ¿A qué nos referimos con estabilidad? Esto es muy, muy importante, sobre todo en las condiciones en las que estamos en Latinoamérica y muy particularmente en Venezuela, porque se refiere a cómo es el suministro de la energía. Debe ser constante y no debe ser tan variable, debe ser confiable además. Es decir, que la persona sepa, por ejemplo, si es una familia que para cocinar depende del gas por bombona porque no le llega el gas directo por tubería, entonces que la persona sepa que, por decir, 2 veces a la semana va a pasar el distribuidor de gas y la persona va a poder adquirir ese gas, esa bombona, intercambiarla por la que ya tiene vacía y poder seguir teniendo con tranquilidad una fuente energética que le permita cumplir con la cocción de los alimentos, así como el calentamiento de agua, que es importante para la subsistencia y la protección. Y por último, la disponibilidad, que está relacionada con un concepto que vamos a ver más adelante, que se refiere a la forma y a la calidad de la fuente energética que vamos a disponer. Por ejemplo, si una mujer realiza su trabajo productivo y además su trabajo doméstico, todo en casa, y no tiene electricidad, o de repente el acceso a la electricidad es limitado porque tiene un horario, ¿ok? El servicio eléctrico le llega en ciertas horas y luego en otras horas no le llega. Entonces su trabajo va a depender mucho de los momentos en los que tiene luz solar.
y por consiguiente o va a tener un tiempo limitado durante el día para poder hacerlo, o si decide hacerlo bajo la luz de las velas o de una lámpara de querosén, va a poner en riesgo su salud visual. Entonces, en este momento podemos hablar de pobreza energética, porque la pobreza energética está relacionada con todos estos conceptos que les he hablado de necesidades energéticas, pero también de las características del acceso a la energía. La pobreza energética es un concepto que se comenzó a usar hace ya más de 40 años en Europa y se relacionó principalmente con la capacidad para poder cocinar y también con la capacidad para pagar la factura de energía que me permita mantener el confort térmico dentro del hogar. Por supuesto, esta consideración aplica para aquellas latitudes donde las temperaturas del clima son muy extremas y por consiguiente ponen en riesgo la salud de las personas. Pero no todos los países son así. De hecho, Venezuela no es así y muchos países que están en el trópico de Cáncer y en el trópico de Capricornio, ¿sí? Y de repente nuestros climas son menos cambiantes. Por lo tanto, a pesar de que en nuestros países se sufre de pobreza energética, el confort térmico dentro del hogar no necesariamente va a ser una característica para permitirnos ver que sí estamos en condiciones de pobreza energética. Por lo tanto, con el paso de los años, el concepto ha ido variando y se ha entendido que depende del país y incluso hasta de la cultura en la cual se vaya a poner en práctica o se vaya a utilizar como un indicador de la pobreza. También tiene que ver con las fuentes energéticas que tenga el país, con los costos que tenga la energía en este país y por consiguiente vamos a tener, por ejemplo, diferentes metodologías y diferentes conceptos a aplicar, como el que les mostré de García en el 2016, unas láminas atrás, donde ellos analizaron exhaustivamente el concepto de pobreza energética para aplicarlo a la realidad mexicana. Y ellos proponen como concepto que un hogar se va a encontrar en condiciones de pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen sus necesidades de energía absolutas, las cuales están relacionadas con los satisfactores de los que ya hablamos: salud, estudio, investigación, iluminación, etcétera, y tampoco están satisfaciendo el uso de los bienes económicos que son considerados esenciales, dependiendo de la cultura y las convenciones sociales que se tengan en ese espacio donde se vayan a aplicar esos conceptos. ¿Qué significa todo esto? Significa que la medición de la pobreza energética no va a estar únicamente amarrada a una cuestión monetaria o de economía familiar. Va a estar amarrada a cosas incluso más amplias. Va a estar amarrada al bienestar. Va a estar amarrado a la calidad de vida de las personas y por consiguiente a sus necesidades energéticas. Volvemos entonces al hecho de que necesitamos incluir el enfoque de género en nuestros análisis de las necesidades energéticas para poder aprovechar al máximo el rol social que tiene la energía. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo la pobreza energética afecta la vida de las mujeres. Dedican las mujeres una mayor cantidad de tiempo y esfuerzo en la búsqueda y en la recolección de la fuente energética para cumplir con sus responsabilidades. Además, cada vez que salen a buscar, por ejemplo, combustible leñoso para cocinar, si no tienen otra fuente energética para hacerlo, se exponen a fracturas por caídas, a trastornos en la columna, porque bueno, miren los grandes pesos que tienen que cargar, y he visto fotos en realidad mucho más dramáticas que esta que les estoy mostrando acá. Incluso pueden tener abortos espontáneos por el peso que deben cargar, e incluso muchas veces ellas se dirigen a estos espacios con sus hijos y con sus hijas y están expuestos a violencia sexual porque pueden ser atacados en estos lugares que generalmente son muy solitarios. Cuando usan leña para cocinar se pueden exponer a quemaduras. Más arriba les había mostrado, fíjense en esta foto de esta mujer, cómo acerca su rostro. Esto es una mujer en Maracaibo, aquí en Venezuela, que está cocinando con fogón, y fíjense cómo acerca su rostro a ese fogón, poniendo en peligro su salud visual y por supuesto la salud de su piel y de su rostro, ¿ok?
el humo del fogón pues también le puede generar enfermedades respiratorias y eso es algo muy común en las comunidades rurales. Además, si no tienen luz eléctrica, la pobre iluminación para realizar algún trabajo o para estudiar, tanto ellas como cualquier persona de su familia, va a afectar la salud visual porque van a tener que hacerlo desde la vela o desde una lámpara de querosén. Además de eso, cuando hay una escasez de una fuente energética, el trabajo de las mujeres se hace más laborioso y más agotador y más largo en el tiempo, porque para poder compensar la falta de esa fuente energética, ellas utilizan la energía metabólica, que no es más que la energía de su propio cuerpo. Entonces está visto que para las mujeres la pobreza energética en realidad se traduce en pobreza de tiempo, en tiempo para el descanso, en tiempo para el estudio o en tiempo incluso para un emprendimiento económico. Pero bien, antes de amarrar finalmente todos estos conceptos para aplicarlos a lo que es la planificación energética, quiero darle un último concepto bien interesante, que es el de las opciones energéticas locales. ¿A qué se refiere? Se refiere a la suma de todas las fuentes energéticas con las que cuenta un área determinada. Cuando estamos haciendo un proyecto de energización y especialmente en zonas aisladas donde no llega el tendido eléctrico o no llegan los gasoductos o no llegan los camiones con las bombonas de gas, es necesario incluir en los análisis el concepto de opciones energéticas locales, que se refiere a la suma de todas estas fuentes energéticas. ¿Cuáles pueden ser estas fuentes energéticas? Pueden ser las tradicionales. Por ejemplo, en Venezuela, la tradicional es el gas doméstico, bien sea por bombona o por tubería, o la hidroelectricidad. Pero también pueden ser las alternativas, que muchas veces son las energías renovables, como la energía eólica, la solar, la geotermia, o también puede ser la energía nuclear. El caso es que tenemos que investigar, analizar cuáles son las fuentes energéticas que tenemos a la orden en ese lugar, y no es que vamos a sustituir, es que ellas van a complementarse entre sí para hacer un uso de la energía más eficiente y más racional. Sobre todo, como les decía, en lugares aislados, en las zonas rurales o incluso en las periferias de las ciudades, donde muchas veces el servicio energético no está disponible. Y muchas veces, de hecho, las personas necesitan hacer conexiones ilegales para poder tener algo de electricidad en su casa. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una zona donde la energía solar es muy buena, ¿ok? Entonces, las mujeres no tienen suficiente gas doméstico por bombona para cocinar. No tiene el servicio de suministro del gas por bombona, no cumple con la característica de estabilidad, ¿ok? Que decíamos que fuera un suministro confiable, constante, perenne, seguro, ¿ok? Entonces, como ellas tienen ahora esta bombona, pero no saben cuándo van a poder cambiarla cuando se les vacíe, no saben si en el momento en el que ya está vacía van a poder ir y cambiarla. Entonces ellas tienen que alargar lo más posible el uso de esa bombona, hacerlo lo más eficiente y lo más racional posible. Entonces, si en mi área yo tengo muy buena radiación solar, yo podría colocar unas instalaciones para aprovechar la energía solar térmica para, por ejemplo, calentar el agua a una temperatura suficiente que me permita el aseo personal. Pero no solamente eso, puedo hacerlo muy eficiente. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo tengo una olla, unos litros de agua, que a temperatura ambiente podría estar a 20 a 22 grados. Si yo quiero hervirla porque es para consumo humano, yo la monto en mi cocina y tengo que llevarla de 20 grados a 100 grados para que pueda hervir, ¿sí? Es decir, tengo que aumentarle su temperatura en 80 grados. Pero si yo esa agua primero la caliento con una tecnología solar térmica y la llevo, por ejemplo, a 60, a 65 grados, y luego, estando en 65 grados, la monto en mi cocina, solamente voy a tener que subirle 35 grados, no voy a tener que hacerlo desde 80. Por consiguiente,
estas tecnologías y estas fuentes energéticas se están complementando para hacer un uso más eficiente de la energía. Ese es el enfoque que yo quiero que ustedes empiecen a integrar para poder utilizar de una manera racional y eficiente las opciones energéticas que pueden tener en un área determinada cuando vayan a hacer un proyecto energético. Fíjense ustedes, este resultado que les estoy mostrando acá es de un estudio que hicimos aquí en Venezuela el año pasado. Reunimos a un grupo de mujeres en una zona rural, bueno, una zona suburbana, pero son mujeres que se dedican principalmente a la agricultura. Y es una zona donde, como les explicaba antes, también sucedía el hecho de no tener una fuente energética estable y un suministro confiable, ni de electricidad ni de gas por bombona, mucho menos de gas por tubería. Entonces, ellas estaban teniendo problemas para la conservación de los alimentos, pero también para su cocción. Tenían que buscar e ingeniárselas cómo hacer para utilizar de la manera más eficiente posible la poca energía que tenían. Y cuando no, pues se iban al bosque y buscaban leña para cocinar. Entonces, bueno, las reunimos en 2 sesiones, hicimos 2 talleres bien bonitos, bien interesantes, donde les hablamos de las tecnologías y de las energías renovables que estaban a la orden de ellas en ese lugar. En realidad les hablamos de todas las tecnologías, pero luego les especificamos, bueno, para ustedes, las principales fuentes energéticas renovables que tienen en su área son la solar, la biomasa debido al combustible leñoso y un poquito quizás la eólica, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante el enfoque que ellas le dieron. Ellas pidieron, como ven aquí en la tabla, ellas pidieron tener biogeneradores que les permitieran, con la biomasa que podían sacar de los desechos de la siembra, de repente buscar la forma de utilizarlo para cocinar. Cuando les hablamos del calentador de agua, del calentador térmico solar, les pareció fabuloso, pero fíjense, no solamente lo vieron positivo para lo que uno pensaría, pues para calentar agua solamente para el aseo o para el consumo. Ellas pensaron también que cuando yo lavo la ropa con agua caliente, se ahorra el jabón y se puede lavar más rápido. Es más eficiente el tiempo que pasan lavando. Porque ¿qué es lo que pasaba con estas mujeres? Que con los apagones y los problemas de electricidad que hemos tenido en los últimos tiempos en nuestro país, se les dañó la lavadora y no habían podido o bien sea repararla o bien sea sustituirlas por otra nueva. Entonces se habían tenido que dedicar a lavar la ropa a mano. Como les dije anteriormente, a la falta del equipo o a la falta de una fuente energética, las mujeres compensan esa carencia con la energía metabólica de sus cuerpos. Ellas ni siquiera estaban pidiendo tener una lavadora. Ellas estaban por lo menos buscando la forma de hacer más eficiente una actividad que ellas ya habían asumido, que era lavar la ropa a mano. Fíjense cómo empiezan a aparecer usos de la energía y de la tecnología que a uno no se le ocurren porque no son las experiencias cotidianas de uno, ¿no? Las cocinas mejoradas, bueno, como ya todos sabemos, es una tecnología que ha sido bastante utilizada, bastante bien probada, y bueno, casi todas dijeron que estarían interesadas en eso, porque la leña sí es algo que ellas podían conseguir con mucha mayor facilidad, pero si podían tener una cocina mejorada y que la paca de leña les pudiera durar una semana en vez de 2 días, pues por supuesto que todas estaban interesadas. Cuando se les habló del deshidratador de vegetales para la conservación de los alimentos, hubo una que comentó que le parecía fabuloso para poder deshidratar frutas para que los niños se llevaran de merienda en las loncheras para el colegio. Hubo algunas que se interesaron en la tecnología del mini aerogenerador porque estaban preocupadas por las muchas fluctuaciones del servicio eléctrico. Esto se les habló también del molino de viento como una alternativa que se usa desde hace muchos siglos. Pero fíjense aquí hubo algo que a mí particularmente me pareció sumamente hermoso y que puede ser hasta incluso una idea para una tesis de grado. Ellas dijeron, mira, yo no sé con qué, pero yo quisiera que tú me dijeras si con esas energías renovables de las que tú me estás hablando, podemos hacer una forma de centrifugar la ropa después que la hemos lavado a mano. Porque resulta que como se les dañó la lavadora,
se les hacía muy difícil el exprimir la ropa para que la ropa se seque más rápido. Como todos aquí sabemos muy bien, si yo no centrifugo la ropa después de lavarla, puede durarse 2 días en secarse, ¿sí? Incluso puede hasta terminar dañándose, bien sea porque asume malos olores o porque se va dañando el hilo, se va pudriendo. Cuando hay temporada de lluvia, para ellas es terrible, simplemente la ropa no se seca y es un problema más, ¿sí? Porque entonces no está la orden del día siguiente para el colegio o para el trabajo. Entonces ellas decían, yo me imagino que con eso que tú me hablas del molino se podría centrifugar, pero tú podrías intentar. Bueno, a mí me pareció bellísimo que ellas se animaran tanto en esta dinámica que estábamos haciendo de ver cómo podemos poner a la orden de ellas las opciones energéticas locales, que la imaginación se disparó a cosas que no se nos habían ocurrido antes. A mí me pareció encantador. Entonces, bueno, todos estos racionamientos nos van a permitir considerar el rol social de la energía, ¿ok? Para poder combatir la pobreza energética en nuestros hogares. Y si a estos conceptos le añadimos las opciones energéticas, lograremos entonces hacer que nuestra solución energética sea sostenible social, económica y ambientalmente. Bueno, como les indiqué al principio de la charla, incluir el enfoque de género en los proyectos y en la planificación energética va a requerir de un estudio muy detallado que no es posible abarcarles en esta sola sesión, ¿ok? Pero lo que les he presentado aquí son una serie de conceptos claves para entender la importancia de la inclusión del enfoque de género en los proyectos energéticos y las consideraciones que hay que tener en cuenta. Recuerden que los proyectos energéticos deben ser sustentables social, económica y ambientalmente. Y si no se incluye esta condición de sustentabilidad, difícilmente se va a cumplir. Hoy en día ya se han desarrollado muchos manuales con metodologías concretas para llevar a cabo todos estos análisis de una forma, como les decía, sistemática, adecuada y eficiente. Son trabajos que han sido desarrollados por diferentes organismos internacionales y en nuestra región ha sido desarrollado por OLADE. Y tenemos aquí ya en nuestra región esta guía, que nosotros le llamamos la guía de género de OLADE, que se desarrolló hace varios años y que es un manual que sirve para la incorporación del enfoque de género en proyectos de planificación energética y también para incluirlo en lo que es la cultura de las instituciones, porque no hacemos nada tampoco con llevar todos estos conceptos y que las personas no estén convencidas de lo que estamos haciendo. Entonces, esta guía se puede utilizar para ahondar aún más en los conceptos que les he traído acá, aunque en realidad yo acá les he traído conceptos adicionales a lo que la guía ya tiene. También como un manual de metodología para, como les decía, incorporar el enfoque de género en las políticas energéticas, pero también para incorporar el enfoque de género en la cultura institucional. Se puede también, hay una sección que también se puede utilizar como manual para capacitar a las personas de las instituciones en todos estos conceptos de enfoque de género y de rol social de la energía. En general hay muchas guías que se han desarrollado en diferentes países, pero esta guía de OLADE es una herramienta bastante interesante, bastante completa y además está diseñada para los países de nuestra región. Entonces, ¿por qué es positivo incluir el enfoque de género en una institución o en una organización que forme parte de la cultura y de los valores institucionales? Pues bueno, van a corregirse desigualdades y brechas de género, por ejemplo, el famoso techo de cristal que les hablé al principio y que en estas épocas de pandemia se ha profundizado. También maximizar el impacto de los proyectos energéticos porque su éxito y su sostenibilidad en el tiempo va a estar relacionado con el grado de aceptación de las personas beneficiarias. También va a contribuir a un mayor número de mujeres que puedan formar parte y trabajar en el sector energético. Va a poder aprovecharse el potencial tanto de hombres como mujeres dentro de la institución, que como ya les había dicho anteriormente, cuando tenemos equipos más diversos, vamos a poder incorporar nuevas perspectivas y nuevas formas de desarrollar los problemas de la sociedad. Vamos a tener un ambiente laboral más equitativo, el personal va a estar también sensibilizado y capacitado
Y también vamos a poder concientizar al personal sobre las desventajas que enfrentan las mujeres, pero también vamos a demostrar que la energía tiene un rol social y como tal es una herramienta muy poderosa para apalancar el desarrollo de las mujeres y por consiguiente crear sociedades más justas y más equitativas. En resumen, y para concluir, vamos a repasar algunos de los beneficios más resaltantes que obtienen las mujeres con esta forma de trabajar. Se reduce el tiempo empleado en las labores domésticas, los cuales deja tiempo para el descanso, el estudio o un emprendimiento productivo. Se reduce la carga de trabajo, ya que podrán utilizar las fuentes energéticas disponibles que sean energéticas o no, que sean renovables o no, y por consiguiente no van a tener que utilizar la energía metabólica de sus cuerpos. Van a haber mejoras notables en su salud, ya que no van a tener que cargar con pesadas leñas para cocinar, no se van a exponer tanto a las enfermedades respiratorias, ni enfermedades de la columna o de la visión o incluso a quemaduras. Se apoya además a las mujeres en la promoción de actividades que le permitan generar ingresos, bien sea porque tiene tiempo para dedicarle a ellas, pero también porque ahora tiene una fuente energética que le permite llevarla a cabo. También hay mayores probabilidades de que los proyectos perduren en el tiempo y cumplan exitosamente con sus objetivos de energización y de mejoras en la calidad de vida de la población. Bien, eso es todo lo que les tenía preparado para esta charla. Espero que les haya parecido interesante y estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leticia, por la presentación que hoy día nos has brindado. Realmente bastante interesante darle un enfoque distinto al que ya tenemos dentro de la planificación energética, porque si bien es cierto, cuando desarrollamos proyectos para una zona rural o para una comunidad que normalmente no está atendida, siempre se analiza la necesidad, ¿no? Se evalúa una problemática, pero dentro de esa problemática no siempre se encuentra la razón de tanto lo que necesita el hombre y la mujer. O sea, siempre se analiza en global, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas luz dónde? En tu local comunal. Perfecto, pero ¿para qué? De repente las chicas no necesitan la luz en su local comunal, de repente lo necesitan en las puertas de sus casas. Y como dijiste, ¿no? O sea, hay una diferencia muy grande dentro de la óptica que se puede obtener entre ambos géneros. Entonces, yo pienso que esta charla, esta conferencia que nos has brindado el día de hoy ha sido muy importante. Espero que esa óptica de poder diferenciar realmente lo que es la equidad de género y el trabajo en conjunto, lo que podríamos lograr, quede en cada uno de nosotros para realmente poder forjar o formar una comunidad llevadera, ¿no? No sé si alguien tenga alguna consulta, alguna pregunta. Y si no, aprovecho en comentarles de que todas nuestras conferencias, todos nuestros cursos están publicados en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden ingresar a Power On y EEEPS UTP y pueden encontrar todas las conferencias. Esta conferencia que nos ha brindado el día de hoy Leticia, también lo vamos a estar colgando en el transcurso de la semana para que ustedes lo puedan volver a revisar y lo puedan compartir y lo puedan visualizar con sus compañeros en caso de que vayan a realizar algún proyecto de site o de hack, ¿no? que son los grupos de afinidad que se involucran bastante en el desarrollo de proyectos humanitarios. Bien, entonces, Leti, creo que no tenemos ninguna pregunta, creo que ha quedado todo súper claro. Ya veo, ya veo. No De sé todos si modos, quieras... pongo a la orden, disculpa que te interrumpa, Antu, la presentación la va a tener Antu, la puedes pasar para los diferentes grupos, no sé si la cuelgan en tu Facebook, allí tienen mi teléfono, tienen mi correo electrónico, siéntanse totalmente atendidos si van a querer tener alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Escríbanme, no tengan ningún problema, me va a encantar atenderlo, me va a encantar aprovechar cualquier espacio o cualquier oportunidad que ustedes me den para ayudar a entender la importancia de la inclusión del enfoque de género en los proyectos energéticos. Así que estoy a la orden cada vez que lo necesiten.
Leti, veo la mano levantada de Pablo. No sé, Renzo, si se puede activar el micrófono de Pablo. Me parece que quiere hacer una consulta. Vale, Pablo, te escuchamos. Hola, no sé si me escuchan. Sí, Pablo, te podemos Bien, escuchar. perfecto, cómo no. Voy a tratar de decirlo muy rápidamente. En primer lugar, creo que las experiencias en el poblado este, en el Tiburoncito, en el estado Vargas, que mencionó Leticia, son una muestra palpable de no solo de la creatividad de la gente sencilla de nuestros pueblos en América Latina. Frecuentemente la gente más sencilla es la que tiene que recurrir más al ingenio para resolver sus problemas, porque no lo puede resolver a golpe de dinero. Es, es lógico. Y es una demostración real de cómo las mujeres son las que se tienen que ver, que se tienen que fajar en una palabra con los problemas reales, cotidianos. Y como dijo Leticia en la charla, que si no se resuelven, la familia, la gente, el poblado inclusive puede verse en problemas. Entonces, son muy ricos esos ejemplos. Creo que son una demostración más de lo rico, lo importante que nosotros, técnicos profesionales, aprendamos a interactuar con la gente. Digo aprendamos porque eso no se, justamente no hay ninguna materia en nuestra formación que se refiera a eso. Y frecuentemente tenemos que aprenderlo luego y no siempre es tan fácil, sobre todo cuando quedamos encasillados en alguna función, ya sea pública o privada. Entonces creo que es una buena demostración de que es la realidad mucho más rica, es mucho más, es mucho más rica, es mucho más ilustrativa, didáctica, nos enseña realmente. Sí sabemos, por supuesto, abrir muy bien las orejas, como quien diría, para estar atentos. El otro comentario es respecto, comentario, no más que pregunta, pero implica preguntas en realidad, porque todo intercambio muy, muy apoyado en la realidad y muy bien elaborado, da pie para una cantidad de reflexiones que luego se van haciendo a lo largo del tiempo, de días y semanas posteriormente. Y es que ese contraste que mencionaba Leticia un poco más al principio, acerca de la relación de la energía con no solo con la pobreza, sino también algo así como el fin social de la energía, no solamente la utilidad o el valor social de energía, que es algo importantísimo, aunque se da por sentado, se da por obvio, usualmente, y es un error, sino también desde el punto de vista de para qué, o sea, para qué producir energía, para producirla para obtener un lucro, una ganancia, que es mucho más sencillo, tanto más sencillo de obtener, de aprovechar esa ventaja que se tiene de producir energía, puesto que se trata, como dicen los economistas, de un bien o un servicio no elástico. O sea, la gente no puede vivir sin eso, no puede trabajar sin eso. Es una necesidad, puesto que se trata de necesidades básicas. Entonces, por supuesto, el contraste estaría el más violento, el más nítido, el más claro, aunque muchas veces solemos olvidarlo o a veces se suele dejar en una cierta oscuridad, quién sabe con qué intención, es entre la energía como una forma de obtener ganancias o la energía para que esté al servicio de la sociedad. Por supuesto, si en la primera opción eh, requiere dominar la técnica y tener equipos y organizar bien la gerencia y una cantidad de cosas más, y establecer convenios internacionales, ¿no? La segunda es, por supuesto, mucho más compleja de implementar y, sin embargo, es la fundamental, creo yo, para todos, donde tenemos, por lo tanto, y recordando el comentario primero, mucho que aprender de cómo la gente misma nos puede enseñar. Eso es todo. Gracias, Pablo. Muy acertados esos comentarios y muy ilustrativo además esa forma de dividirlo en dos opciones, ¿no? O la energía la utilizamos para obtener ganancias
¿sí? Como bien les decía yo, tenemos que dejar de pensar que la energía va a ser un beneficio para solamente un grupo afortunado de la población o que es lo que debería de ser la energía, la ciencia y la tecnología puesta al servicio de las personas y al servicio de la calidad de vida. Gracias, Pablo. No hay de qué. Muchísimas gracias, Pablo, por tu comentario y gracias, Leti, nuevamente por acompañarnos el día de hoy, por estar con nosotros y por brindarnos esta maravillosa conferencia. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta, sino para ya ir a las conclusiones y poder terminar nuestra sesión del día de hoy. Bien, mientras que les doy tiempito, a ver si es que tienen alguna otra consulta o algún comentario que nos quieran brindar. Aprovecho Aquí, a comentarles. Sí, Leti, te escuchamos. disculpa la interrupción. Aquí al final del documento que le voy a dejar a Anto para que lo pueda pasar a todos ustedes, están las referencias que pueden consultar para ampliar todos los conceptos que aquí les estamos dejando. Sí, correcto. Cuando nosotros hagamos la publicación en nuestro canal de YouTube, van a ver en la descripción que se va a cargar el documento que Leticia nos va a brindar. Así que no hay ningún problema con ello, vamos a compartirlo. Y bueno, como les comentaba, aprovecho a comunicarles de que ya se van a aperturar los cupos para nuestro curso de abril y mayo, que viene a ser de energías netamente fotovoltaica. Recuerden que es un curso gratuito que ustedes lo pueden llevar, así que les pedimos que por favor estén atentos a nuestras redes sociales. Y también aprovecho a comentarles que Leticia va a ser nuestra conferencista y docente del curso de junio. Así que ya próximamente vamos a darles los datos y las noticias para que también puedan ser parte del curso y todo lo que tenemos planificado para este año, ¿no? Así que creo que eso es todo, Leti. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos también por haber participado y los esperamos en nuestro siguiente evento. No se olviden de visitar nuestro fanpage IEEE UTP y nuestro canal de YouTube Power On IEEE UTP. Muchísimas gracias y tengan todos muy buenas noches y un bonito fin de semana. Igualmente para ti, Anto, y para todos ustedes. Gracias. Y gracias también por sus comentarios en el chat.